Buenas tardes, soy Cristina Nicole Velázquez Vaca, alumna del TCU en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de trauma, especialmente sobre el trauma por buceo y el síndrome del mal de las alturas. Vamos a iniciar con una breve introducción. Pues tenemos que dentro de los traumas ambientales pues están lesiones por rayo, están lesiones por frío, por calor, hipotermia, golpes de calor, pero también vamos a tener que hay otros tipos de traumas ambientales que se pueden originar pues practicando deportes extremos como el buceo o el senderismo. En este caso pues en el municipio donde yo pues vivo no son muy comunes el atender lesiones o provocadas por trauma de buceo o por el síndrome de mal de altura. Pero este tipo de traumas o accidentes de emergencias pues se dan más en regiones costeras, en playas. Y aunque parezca que no es tan común, hoy en día está agarrando popularidad este tipo de emergencias, debido a que ahora hay más atletas que deciden practicar estos deportes extremos como el buceo o bien pues de senderismo. ¿Qué es el trauma por buceo? Ok. Se define como el daño físico a los tejidos corporales causado por diferencias extremas de presión entre un gas o fluido circundante y una parte del cuerpo sin ventilación. Por ejemplo, o donde vemos esto, pues en los senos paranasales o en los pulmones. Es decir, pues es el daño, la lesión que se da pues al cambio brusco, ¿no? de presiones. ¿Cuál va a ser su etiología? Pues vamos a tener que va a ser por la inexperiencia y por el cambio brusco de presiones. Porque los buzos deben de tener una capacitación, un entrenamiento en donde ellos se deben pues de preparar sobre cuánto hay que sumergirse, cada cuánto tiempo para no ocasionar daños. Entonces, cuando alguien es inexperto o no tiene la experiencia necesaria, suele descender de manera muy brusca o bien ascender. Entonces, ese cambio de presiones es lo que provoca que tengamos lesiones. Podemos generar un neumotórax, una embolia, ¿ok? ¿Cuál va a ser su mecanismo de lesión? Pues, como mencionaba hace rato, pues se va a deber o se va a basar que cuando se respiran gases comprimidos como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y helio a diversas profundidades marinas y a distintas presiones. Por ejemplo, aquí lo vemos, o sea, las presiones, ¿no? O sea, entre más profundo sea, pues va aumentando la presión y cuando ascienden empiezan a estar en contacto con estos gases, entonces pueden provocar el colapso del pulmón y pueden hacer que pues, se genere una lesión. Vamos a tener dos tipos de lesiones. Va a ser lesiones por barotrauma o bien lesiones por respirar gases comprimidos. Bueno, ya habíamos comentado que pues los tipos de lesiones que se pueden dar pues es por lesiones por respirar gases comprimidos y pues esto se va a deber a la presión elevada, ¿no? Y puede llegar a generar la enfermedad por compresión. Y tenemos pues el barotrauma. Esta es una tabla en donde viene pues el tipo de lesión que se puede generar, sus signos y síntomas, que pues hayan las manifestaciones clínicas y pues su tratamiento.
pero en esta ocasión pues nos vamos a enfocar más sobre el tipo de lesión y sobre sus manifestaciones clínicas. Como primera vamos a tener el apretón pues de mascarilla cuando no hay un buen sellado, y que pues si nos vamos a encontrar con este tipo de lesiones, pues vamos a encontrar que hay hemorragia conjuntiva, también va a haber una inyección corneal. Ok, su clasificación pues es no urgente. Ok, luego vamos a tener que dice apretón de los senos nasales. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar dolor, que va a haber enfisema, secreción nasal con sangre. Vamos a encontrar que hay lesiones en el oído medio, y va a haber dolor, vértigo, incluso va a haber pérdida de la audición y vómitos. Luego tenemos pues igual, ¿no? Lesiones, pero ahora en el oído interno. Aquí vamos a encontrar ataxia, pérdida de la audición, vértigo. Vamos a tener pues una lesión generada por apretar los dientes, y pues esto vamos a ver que va a haber presencia de pues, dolor, ¿no? En los dientes a la hora de bucear. Vamos a encontrar uno de los más comunes, que es el neumotórax. Este se puede generar y es muy común encontrar el neumotórax en los buceadores. ¿Okay? ¿Qué vamos a encontrar? Pues va a haber pues, dolor en el pecho. Vamos a encontrar que el hemitórax planeado, pues sus virus respiratorios van a estar velados. Va a haber asimetría de tórax, y en el peor de los casos, y me refiero peor porque cuando no lo detectamos a tiempo, va a evolucionar, va a progresar, y vamos a poder encontrar DVT, distensión venosa yugular. Esta es una emergencia, y aquí pues hay que hacer una toracocentesis de manera inmediata, una descompresión pleural. ¿Okay? Cuando esa neumotórax atención. Ahora, ¿cuál es el protocolo de manejo prehospitalario? Pues hay que retirar el agua, secar, dar manejo ABCDE, hay que administrar oxígeno porque lo va a necesitar, analgesia, reposo. En el caso de neumotórax atención, hay que hacer la descompresión torácica de manera inmediata. Debemos administrar antihistamínicos. En caso de que el paciente pues esté en paro, pues dar compresiones, iniciar con nuestro protocolo. Ahora, el síndrome de las alturas, que es, según la Clínica Universidad de Navarra, es el conjunto de síntomas que se producen cuando una persona asciende rápidamente a altitudes elevadas, generalmente por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, sin dar tiempo al cuerpo para adaptarse a la disminución de oxígeno. Pues esto lo podemos ver en los que practican senderismo, cuando suben pues las montañas de manera brusca o rápida, pues no dan ese periodo de adaptabilidad, y empezamos con los problemas. ¿Cuál es tu etiología? Altitud de viaje, velocidad de descenso, deportes como el senderismo. ¿Ok? Pues mecanismo de lesión. Aquí dice, a medida que aumente la altitud disminuye la presión atmosférica, mientras que el porcentaje de oxígeno en el aire permanece constante. Por tanto, la presión parcial de oxígeno disminuye con la altitud. En pocas palabras, es que conforme nosotros subamos, la la presión de oxígeno va a disminuir. Y cuando nosotros hacemos esto de manera brusca, no damos la oportunidad de adaptarnos y podemos generar un colapso.
Tipos de lesiones que se pueden generar, pues se puede generar el mal agudo de montaña, edema cerebral de gran altitud, edema pulmonar de gran altitud. Y otra vez tenemos una pequeña tabla sobre pues el tipo de lesión y los síntomas, ¿no?, que podemos manifestar. Por ejemplo, en el mal agudo de montaña vamos a obtener que va a haber dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga dentro de las primeras 12 horas. También va a haber vómitos, disminución del apetito, insomnio, retención de líquidos durante 12 horas. En el edema cerebral de gran altitud, pues vamos a ver que va a haber ataxia, confusión, comportamiento extraño. En el edema pulmonar de gran altitud vamos a ver que hay disnea en reposo, crepitantes, tos, cianosis, somnolencia, taquicardia, taquipnea y va a estar desaturación. Protocolo, pues hay que sugerir al paciente descienda de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar, administrar AINES, oxígeno, que va a ser muy necesario, manejo de ABCDE, acceso IV, ya sea para administrarle solución glucosada o solución salina. Pues la conclusión, ¿cuál es mi conclusión sobre la importancia de nosotros saber cómo atender este tipo de emergencias? Es muy importante como personal paramédico que sepamos identificar la sintomatología de cada una de estas patologías. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que deciden practicar este tipo de deportes en donde pues va a haber un cambio brusco de, de altura, de presiones, y pues si nosotros no hacemos una buena anamnesis o una buena exploración física, lo único que vamos a hacer es postergar, prolongar la atención del paciente y le podemos generar nosotros el daño. A lo mejor su situación o su condición era crítica, pero nosotros en no saber cómo intervenir, cómo actuar, lo único que vamos a provocar es que se genere ese retraso y el paciente empeore. Entonces es importante que nos capacitemos continuamente, que hagamos cursos, que leamos, para que nosotros sepamos cómo actuar en situaciones de este tipo. Y pues estas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.